Bueno, se puede definir como, pues, es un daño a la mucosa, por la presencia de, un pH estomacal elevado. Ok, y para decir que tenemos, o sea, para decir que un paciente tiene gastritis, ¿qué se requiere? Ah, este, mm, De una biopsia, ¿sale? ok, sí. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, pero que tenemos que ver de manera histológica que esté inflamada. O sea, no podemos decir que es gastritis solamente así a la ligera porque nosotros creemos que eso es. ¿Sale? Ok. Muy bien. Andrea, Elizabeth. Sí, aquí estoy. Muy bien, dime los tipos de gastritis aguda. Ah, ok. Ah, caray. Hay la... Está la gastritis por estrés Ajá. y la... Ah, caray. ¿Y las infecciosas? Exactamente. Muy bien, Ah, Andrea. sí. Diego. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes. Dime, por favor, el tratamiento médico de estas gastritis que acaba de decir la doctora. ¿De la gastritis de tipo aguda? Ajá. Bueno, en el caso de si es por AINES, pues generalmente se recomienda acompañarlo con un inhibidor de la bomba de protones. Y tengo entendido que si, por ejemplo, el tratamiento antiinflamatorio tiene que ser muy prolongado, se recomienda mejor hacer un cambio a un COXIP que permita, pues de cierta manera, una mayor protección. Em, ¿Qué más? Creo que también evitar un tipo de alimentos, pues que den más prevalencia a la acidez, cafeína, tabaco, alcohol, irritantes. Y no sé si por otros entes nos estemos refiriendo a Helicobacter, pero si No, por otros entes nos referimos a Helicobacter, no, a ¿mande? Helicobacter, pero, no, a Helicobacter no, pero, ¿cómo sería? Bueno, se le va a dar inhibidor de la bomba de protones, sí, Ujú. pero se utiliza primero un bolo y luego a estos pacientes se les deja con una bomba de infusión. ¿Me puedes decir de cuántos miligramos es el bolo y en cuánto es lo de la bomba de infusión? De cuan- ah, mm, desconozco, doctora, no recuerdo la verdad de eso. Ok, bueno, en estos pacientes que son las úlceras agudas, se maneja un bolo de 80 miligramos, ¿ok? Ujú. Y la dosis de mantenimiento, que es con bomba de infusión, o sea, una bomba de infusión un aparato que se utiliza para que el medicamento esté continuamente en el organismo y no tengamos que estarlo haciendo a bolos, pues como se utiliza a 40 miligramos. ¿Sale, Diego? Sí, doctora. Rocío. Rocío Andrea. Perdón, Rocío Andrea, discúlpame, Rocío Liliana. Ah, ¿ya me veo? No,
Ok. Permíteme porque te puse la asistencia. Bueno, ok. Rocío, dime por favor, ¿qué se ve en el corte histológico en la gastritis crónica? En el corte histológico se va a ver pues como tejido inflamatorio, como infiltrado celular, pues así como de, es que no me acuerdo bien cómo era, pero sí, según yo era así como pues infiltrado inflamatorio más que nada. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué otra célula de la inflamación que empieza con L? Vamos a ver en estos cortes. Los linfocitos. Muy bien. Ahora sí, Rocío Liliana, discúlpame. Hola, doctora, es mi tema. Ok, entonces no. Luis Javier. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien, Javier, dime por favor los tipos de gastritis crónica. ¿Ya me veo? ¿Ya, verdad? Sí. Era la autoinmune y la ambiental. Ok. Sí, esa es una clasificación. Si es esa clasificación, se divide en tipo A y tipo B. ¿Cuál sería la tipo A? La tipo A era la ambiental. Sí, tipo A, atrófica, autoinmune, ambiental. Y la tipo Ajá. B era la atrófica, metaplásica. No, no, era al revés. La No, no, tipo, no. Estás bien. La tipo A es la autoinmunitaria y la B. la ambiental. Ok. ¿Causada por? La B, mayormente por Helicobacter pylori. Y la otra, Perfecto. pues, es autoinmune. Muy bien. Laura Verónica. Sí, doctora. Muy bien, Verónica. Dime por favor, tiempo en que se realiza la prueba de aliento para el Helicobacter pylori después de que acabamos con el tratamiento médico. Después de ya haber tenido el tratamiento, ¿verdad? Ajá. Mm, 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 no me acuerdo si son de 4 a 6 semanas después. Sí, 4 a 6 semanas, muy bien. Aide Carolina. Muy bien, te veo, Aide, pero no te escucho. Ok, ya te escucho. ¿Qué causa la gastritis alcalina? Caray. ¿Como de complicaciones? No, no, no. O sea, bueno, tenemos una gastritis ácida y una alcalina, pues, ¿ok? Bueno, la alcalina, ¿qué es lo que la genera? ¿Qué secreción? Mm, ¿Era el Muy retorno bien. biliar? Ajá, exactamente, perfecto. Muy bien, Jessica. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Dime las manifestaciones clínicas de la gastritis alcalina.
Uy, Jessica, no te veo ni te escucho. O seré yo, pues. ¿Alguien hábleme? Yo tampoco lo escucho, doctor, a la compañera. Muy bien, ok. Bueno, dime, Roberto, por favor, las manifestaciones clínicas de la gastritis alcalina. Muy bien, ahí voy a estar encendiendo la cámara. Bueno, primero que nada, tenemos dolores comunes relacionados a lo que es la gastritis. Puede haber dolor abdominal, que puede ser considerado de moderado a intenso, pero pues se puede confundir con otros tipos de manifestaciones. También va a existir así estomacal frecuente, pero no va a estar relacionado con la gastritis pues, estomacal directamente aquí. Puede llegar a sentirse un ardor en el pecho. Comúnmente se presentan náuseas y un vómito de color verde, que está relacionado directamente con lo que es el reflujo biliar, del color de la bilis. Puede haber tos, puede haber tos, puede haber tos en ciertos pacientes. Y también se le refiere, sí, se le atribuye pérdida de peso involuntaria en ciertos pacientes también. Perfecto, Roberto. Muy bien. Adrián, Doctora. creo que... ¿Qué pasó, Perdón. Jessica? Buenas tardes, ¿Ya? perdón, me sacó mi internet. Muy bien, no te preocupes. Jessica, dime la prevalencia e incidencia de la úlcera péptica. La preval... Tu cámara, Jessica. sí, perdón. Prevalencia, incidencia de úlcera péptica. Es de... No, del 11 al 14%, me parece. Y es ¿Qué? más común en hombres. Ok, bueno, más o menos, ¿sale? La prevalencia es del 5 al 15 y la incidencia es del 10%, ¿sale? Pero bien. Gracias, doctora. Muy bien. Lisbeth, Sí, doctora. cuéntame, ¿cuáles son los factores de protección gástrica? Pues son el moco, ay, se me olvidó la cámara. El bicarbonato, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas. Muy bien. Marta, Sí, doctora. dime cuáles son los factores agresivos. Factores agresivos de úlcera péptica, ¿verdad? Pues sí. ¿Sería ácido pepsina? Ajá. ¿Qué más? Ah, Cámara, Marta. sí, sí. Bueno, sería, no son los protectores, ¿verdad, doctora? Son No. lo que, Ajá, los factores agresivos, los que hacen daño, pues los malos. sería, bueno, el ácido pepsina, no sé qué más, doctora. El tabaco, los Ok, AINES, la factores de riesgo. anemia. Factores de riesgo. Ajá. Ok. Tabaquismo, estrés, ciertas comidas, AINES. Muy bien. Chicos,
Cuando hablamos de las úlceras y dicen úlceras por estrés, no se refiere al estrés psicológico, ¿sale? Es el estrés físico que se genera en los pacientes graves o en los pacientes quemados. De hecho, estas úlceras son las de Cushing y Curling y estas, cada uno es por quemados y otro es por estrés, pero de paciente grave, ¿sale? No es porque tengan ansiedad. Bueno. Daniel. Daniel Miranda no está, ¿verdad? Ok. Liliana. Tampoco. Yo soy Liliana, doctora. Rocío y Liliana. Muy bien. Cuéntame, por favor, el porcentaje de asociación de úlcera duodenal y gástrica por Helicobacter pylori. Ok, ¿vaya a exponer ahorita, doctora? ¿O? No, tú expones ahorita. Muy bien. Adrián ya no va a estar en la clase, entonces déjenme lo borro de aquí de la lista. Doctora, yo falta de que me pregunte. ¿Quién? Sol Acosta. Muy bien. Sol, cuéntame entonces el porcentaje de asociación de úlcera duodenal y gástrica por Helicobacter pylori. Creo que es del 90%. Así es. Acá está Sol. Muy bien. Emily Fernanda. Sí, buenas noches, doctora. Hola, dime por favor el mecanismo de patogenia de Helicobacter pylori. Ok, era... Bueno, lo que... Lo que te acuerdes, ¿cómo hace daño Helicobacter pylori? Bueno, iba a aumentar lo que era la secreción gástrica y de esta manera se iba a activar lo que era la respuesta inmune y esto iba a hacer que se disminuyeran los factores defensivos. Ok. ¿Y qué hace con la... Bueno, es productor de algo. ¿Qué produce esta bacteria? La ureasa. Ajá, muy bien. ¿Y la ureasa en qué se descompone? ¿O qué forma? En lo que es el jugo gástrico. No, Bueno, forma se cataliza. Sí. ¿Qué es lo que hace en su medio, a su alrededor? ¿Hace que se ponga más ácido o qué hace este bichito? Pues bueno, lo que hace va a ser que se va a formar bicarbonato y amonio y el bicarbonato va a hacer que aumente el pH y se va a hacer un ambiente más ácido. Hace un microentorno, según yo, alcalino, ¿vale? ¿Ok? Y eso es lo que forma la lesión. Muy bien, bueno. Mariel Saraí. Sí, doctora. Mariel, ¿vas a dar tú la clase? No, yo no la voy a dar. Ok. Mariel, dime por favor el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Tratamiento de erradicación de Helicobacter era, pues era por medio de, no recuerdo si era creo que era por el misoprostol, pero no estoy segura. Se daban también, bueno, se dan lo que eran inhibidores de la bomba de protones también, y bueno, sí, bueno, se daba
Es que me acuerdo que se daba antibiótico, pero ay, no recuerdo exactamente cuál era. Esa pregunta es una pregunta de NARM, es una pregunta que les van a hacer todo el tiempo, ¿sale? Tratamiento, erradicación del Helicobacter pylori. Sí, es el omeprazol por 14 días y son 2 antibióticos. ¿Cuáles son? Era lo que era amoxicilina, me parece, y la otra era claritromicina. Ok, muy bien. Esa apréndansela, grábensela, sale, siempre viene en el ENARM. Bueno, Isaac. Sí, doctora. El lugar del estómago donde es más común que aparezca la úlcera gástrica, ¿cuál es? ¿El lugar más común? Ajá. No, no me acuerdo, doctora. La verdad, no me acuerdo. No recuerdo haberlo leído. Ok, entonces dame la clasificación de la úlcera gástrica. Bueno, en el libro mencionaban por tipos y venían, según la localización, puede ser tipo 1 en la curvatura menor o en la escotadura, la tipo 2 en el cuerpo del estómago con úlcera duodenal, la tipo 3, la prepilórica, la 4 que es alta, esto en la curvatura menor, y la 5 puede ser en cualquier punto. Y ya dependiendo los tipos, pues va a ser el nivel de ácido. Muy bien. Isaac, de esos 5 tipos, ¿cuál es el más común que aparezca? En el cuerpo del estómago. Y la prepilórica. Sí, es que no sé, me perdí en eso. Perdón. Muy bien. Sale. Jesús Abraham. No está, ¿verdad? Tampoco. Muy bien. Entonces, ¿pueden colocar por favor la clase? Vamos a comenzar con la gastritis aguda y crónica. Sí, doctora. Está un poquito lento mi internet, doctora, pero ya está cargándose. Me dicen cuando la vean, por fin. ¿Ya la ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Vale, gracias. Doctora, antes de comenzar, quería comentarle de que pues ya por las preguntas, me basé en otra bibliografía, entonces no sé si quiera, me basé en Es que yo pensé que estaba muy cortito el tratado de cirugía que usamos normalmente. Ajá. Y me basé en de gastro. Bueno, no hay problema. Vamos a ver qué traes. Ok. Gracias, doctora. Dale. Vale, pues. Entonces, hola chicos, me llamo Liliana. Les voy a exponer gastritis aguda y crónica. Sorry por la diferencia entre el resumen que les subí y pues lo que leyeron de el tratado de cirugía. Bueno, pues vamos a empezar por definir gastritis y diferenciarla de la gastropatía. En sí, como ya dijo la doctora al principio, se va a diferenciar por medio de la presencia del infiltrado inflamatorio y va a ser única y exclusivamente con histología mediante una toma de biopsia. Y una gastropatía es un daño mucoso gástrico también, pero el infiltrado inflamatorio es mínimo o no existe. Y la alteración va a ser predominantemente epitelial.
antes de comenzar a hablar de cada una, pues me pareció bien mostrarles primero las dos clasificaciones que había. Entonces, yo encontré como que una historia bien larga en la que no se ponían muy de acuerdo en cómo clasificarla. Se basaban mucho en la etiología, en la topografía, morfología, en el tipo de células inflamatorias y el tiempo de presentación, hasta que se convocó a una junta en Sydney en 1990 y se llegó a esta clasificación de Sydney. Entonces, estos pues ya concentraban todas las clasificaciones anteriores en una sola y la dividía principalmente entre las divisiones histológicas y los hallazgos endoscópicos. Entonces, esta fue muy útil hasta 1995, creo, 94, cuando dijeron que se hizo una segunda reunión en Houston, 1994, perdón, y aquí las dividieron ya propiamente en aguda, crónica y específicas. Entonces, en las agudas encontramos la asociada a AINES, lesiones en pacientes en estado crítico y por diversos agentes. Aquí entran al alcohol, las situaciones medicamentosas, comida, las crónicas, y aquí se van a dividir en dos grupos, que eran crónicas no atróficas y con cambios crónicas atróficas, perdón. Entonces, el primer grupo se divide en superficial y antral difusa, y el segundo grupo, en crónicas atróficas, se divide en gastritis crónica atrófica. Uy, lo veo muy chiquito. Corporal difusa y la otra atrófica multifocal de origen alimentario. Ok, y las específicas ya entrarían las infecciosas, las granulomatosas, eosinofílicas, hipertróficas y otras. Entonces, estas fueron las dos clasificaciones que encontré. Me basé más en la de Houston para hacer la presentación. Entonces, pues vamos a empezar con las gastropatías agudas, que también se conocen como erosivo-hemorrágicas. Estas se van a caracterizar por tener un infiltrado inflamatorio, el cual va a ser mínimo o ausente. Por eso en el título no dice gastritis, sino más bien gastropatía, por la definición que vimos al principio. Y van a tener erosiones o focos hemorrágicos en la mucosa del estómago o duodeno, y estos van a ser escasos o múltiples. Las lesiones, al igual que como dijimos al principio, se van a observar por endoscopía y no requieren obtención de biopsias. Entonces, de estas, el primer grupo es la asociada a AINES. En lo que encontré eran de que se encontraban hasta 70,000 hospitalizaciones y 7,000 muertes al año. Estos son datos del 2012, entonces ya están muy viejitos, pero esto era en Estados Unidos. Y pues se considera que la gastropatía por AINES es el efecto secundario más frecuente en todo el mundo. Estos van a tener un efecto local en el tubo digestivo y un efecto sistémico. El efecto local en sí nos va a hablar de lo que es el paso del medicamento por el estómago y cómo interfiere en el pH gástrico y la estructura ácida del AINE. Entonces, en cuanto al medicamento, va a disminuir lo que viene siendo la barrera mucosa protectora hidrofóbica, y esto va a favorecer la retrodifusión de hidrogeniones, y en caso de existir concomitantes en el paciente, ya sea reflujo biliar, va a favorecer el daño de la mucosa. Ahora, por el lado de los AINES en sí, del medicamento en sí, se dice que son ácidos muy débiles, entonces estos van a poder retenerse en la mucosa a concentraciones intracelulares muy elevadas. Entonces, estos van a interferir con los procesos de las células y van a disminuir el pH intracelular, y esto va a hacer que sea incompatible con la vida celular. Ese sería en grandes rasgos el efecto local, y el efecto sistémico pues ya tendría que ver más con el bloqueo de las COX-1 y 2 y cómo estas provocan la disminución de la producción de la calidad del moco, del bicarbonato, del riego sanguíneo de la mucosa, cómo intervienen en la regeneración y reparación celular, y
cómo estos en conjunto, tanto el local como el efecto sistémico y con el uso prolongado de AINES, pues dañan la mucosa y provocan gastritis o las gastropatías. Entonces, a la endoscopía se podría ver pequeñas lesiones isquémicas y daño endotelial. También se van a encontrar diminutos trombos blancos que disminuyen el flujo sanguíneo de la zona, pero se va a observar un fenómeno que se llama de adaptación gástrica. Este fenómeno de adaptación gástrica leí que se da en el tercer día y no está bien definido, no tiene, pues sí, no está bien definido, no vemos más. Pero es un proceso en el que la mucosa, pues simplemente se repara a sí misma, se adapta a las concentraciones de este AINE y pues no tiene estas lesiones que podríamos encontrar a la endoscopía. Entonces, esto pues es en un cambio de 3 días, pero con el uso prolongado de los AINES pues ya cambiaría de ser lesiones microscópicas que pasarían a ser petequias y posteriormente pasarían a ser equimosis. Entonces, ahora con los factores de riesgo, en lo que encontré en la bibliografía fue de que el primero era la edad. Se iba a encontrar que en los pacientes de 55 años iban a tener un riesgo doble a padecer estas gastropatías. Los de 65, 3 o 4 veces más riesgo. Los de 75, 4 a 10 veces. Interfiere también la dosis del AINE, el tipo del AINE, la asociación de 2 o más AINES, las asociaciones con esteroides y anticoagulantes, antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva y las comorbilidades del paciente, además de la infección por H. pylori. ¿Ya les cambié a ustedes? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a tener los efectos clínicos. Estos los dividía en 2, los que son síntomas de intolerancia al fármaco sin lesión orgánica y los que ellos son con lesión orgánica. Entonces los primeros iban a estar asociados más que nada a dispepsia funcional y esta dispepsia, de hecho, lo que refería a la bibliografía era de que muchas veces está mal empleado el término de gastritis y se da como que muy libre su uso tanto por médico como paciente, pero hay que hacer lo posible por diferenciarlo y decir que pues no es una gastritis como tal hasta que no esté demostrado endoscópicamente, y de lo que estamos hablando es de una dispepsia funcional en su mayor parte de las ocasiones. Entonces, esta dispepsia funcional, ¿qué están viendo? ¿Están viendo el cuadrito? ¿Están viendo el estómago? Porque no... El estómago. Muchas gracias, Rob. Ya. Sí. Ok. Esta dispepsia funcional es un conjunto de síntomas de origen motor, de hipersecreción gástrica y de síntomas de reflujo. A lo que se refiere de los síntomas de origen motor, sería la distensión abdominal, las náuseas y el vómito. Y la hipersecreción gástrica nos hablaría más bien del dolor postprandial, el dolor nocturno que mejora con alimentos o antiácidos, y los síntomas de reflujo nos hablaría de los que ya conocemos como regurgitación o pirosis. Y esto es muchas veces a lo que se refiere el paciente con sus síntomas de gastritis, que ya vienen ellos y dicen, tengo gastritis. Y esto es más bien a la sintomatología. ¿Cómo se dice? Otro síntoma también sería la hemorragia oculta. Esto se manejaba como que es hemorragia muy mínima, no llega a causar alguna situación de anemia o shock. Simplemente pues es importante que lo tomamos en cuenta que también puede darse. ¿Hasta aquí quiere agregar algo, doctora? No, hija, vas bien. Ok, thank you. Bueno, el diagnóstico pues ya dijimos es por endoscopía. Se refiere la literatura que de 10 a 45% vamos a encontrar gastropatía reactiva, y el tratamiento lo dividía en profiláctico y sintomático. Entonces, el profiláctico iba más enfocado a lo que habíamos platicado con los factores de riesgo.
Entonces vamos a poner que lo primero va a ser la restricción a las indicaciones precisas, que si buscamos un efecto analgésico y estamos hablando de un tratamiento que va a ser por un periodo largo, pues optemos por opciones como acetaminofén, tramadol. También usar la menor dosis posible, el menor tiempo posible. Preferir medicamentos gastrolesivos. No usar más de un AINE a la vez. Evitar el uso con anticoagulantes y advertir a pacientes sus efectos. Por el lado de los sintomáticos, pues vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones. El de primera elección era el omeprazol. Los antagonistas de los receptores de vitamina 2. Y estos mencionaba que iban a ser contra dispepsia, pero no previenen los eventos graves de la gastritis. Ok, entonces esa fue la referente a los AINES. Ahora la segunda va a ser la gastropatía en pacientes de estado crítico. En estos pacientes, hablamos de los pacientes que están en las situaciones que enlisté en el lado izquierdo, los que están en shock séptico, hipovolémico, con quemaduras extensas, cirugía mayor, politraumatizados, que tienen traumatismo craneal, que tienen falla orgánica múltiple, coagulopatías e insuficiencia renal severa. En estos pacientes el riesgo de desarrollar las lesiones agudas se va a incrementar y pues lo que vamos a encontrar primero van a ser erosiones agudas que posteriormente van a evolucionar a necrohemorragias por hipoxia de la mucosa y liberación de sustancias citotóxicas. La manifestación clínica más común en estos pacientes suele ser la hemorragia digestiva, ya sea también y sangrado de tubo digestivo alto, ya sea en su presentación de melena o hematemesis. Y si las condiciones del paciente se estabilizan, tienen la característica de que estas lesiones van a cicatrizar espontáneamente. El objetivo del tratamiento es obtener un pH menor a 4, ya que este es el nivel de pH al que se desactiva la pepsina. Y pues el tratamiento se inicia con lo más sencillo, por así decirlo, sería con los AH2 o IVPs. Si no cede los síntomas, se trataría con un manejo endoscópico. Aquí lo que leí era con las inyecciones de sustancias esclerosantes, con las sustancias esclerosantes, y si con esto no se veía la sintomatología, no se veía mejoría en el paciente, se pasaría a un manejo angiográfico, de modo de que pudiéramos controlar la hemorragia digestiva que está teniendo el paciente, y si todavía no teníamos una mejoría en el paciente, pues ya se optaría por un abordaje quirúrgico. Y hasta ahí de los pacientes en estado crítico. Ok, permíteme tantito. Sí. Muy bien. Los pacientes en estado crítico vamos a tener una gastropatía generada por varias causas. Una de las principales es porque vamos a tener una disminución en el flujo de irrigación en el estómago, ¿sale? Hay que recordar que cuando tenemos a pacientes en estado de choque o pacientes graves, hay la distribución de la sangre o la distribución sanguínea va a cambiar. Y lo primero que disminuye es todo lo que tiene irrigación tanto esplénica como gástrica, ¿sale? Entonces, estos son los principales órganos que vamos a tener con una disminución, que sería intestino, estómago. ¿Por qué? Porque se va a ir a corazón, a riñones y a cerebro, intentando mantener estos órganos perfundidos lo mejor posible, porque son los primeros que sufren daño por isquemia. Entonces, bueno, cuando tenemos una isquemia tan grande, por ejemplo, en los pacientes ya sea con choque séptico o en aquellos que son quemados, vamos a tener una disminución en la liberación de las prostaglandinas y con esto una disminución en la generación de moco. ¿Ok? Es por eso que estos pacientes pueden tener lesión en la mucosa gástrica. También se da por la cantidad de antibióticos y fármacos que les estamos poniendo a los pacientes. ¿Sale? Hay veces que se les coloca la sonda nasogástrica y se comienza a pasar los medicamentos vía oral,
¿Por qué? Bueno, pues porque IB ya tenemos un montón de medicamentos o no se les da la alimentación por vía oral, que esto sería otro de los factores protectores en estos pacientes. Entonces, bueno, por eso se da. Lo malo es que estos pacientes están tan inestables que este tipo de patología queda pues sin tratarse, ¿sale? Es una de las cosas en las que menos se piensa cuando tienen un paciente inestable o muy grave. Y cuando el paciente logra salir de su estado de choque, pues lo único que hacemos es aventar un montón de omeprazol, ¿ok? En lugar de haberlo cuidado su mucosa gástrica desde antes. Ahora, los pacientes con AINES, hay que recordar, son principalmente pacientes ancianos, ¿ok? A los pacientes o con enfermedades que generen inflamación crónica, por ejemplo, los pacientes con artritis, hay que cuidar los medicamentos que le van a dar a sus pacientes y el tiempo que les van a dar, ¿ok? Es bien común que lleguen los pacientes ya viejitos con su ASA Protec porque, bueno, están intentando que no tengan un infarto, pero aparte les duele la rodilla y les duele la espalda y lo único que se hace es les dan un montón de diclofenaco, inaproxen y traen un montón de medicamentos, siendo que esto se pudo haber reducido con inhibidores selectivos de la COX. Ya en este tiempo ya no son tan costosos y si lo manejan los hospitales públicos, ¿sale? Entonces, para que por favor a sus pacientes ancianitos no les vayan a dejar AINES, porque aparte ya tienen disminución de la secreción gástrica tanto por la edad, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahorita alguna duda, chicos. Por mi parte todo bien. No, doctora. Sale, síguele, por favor. Gracias, doctora. Bueno, ahora la gastropatía de diversas causas por alcohol o alimentos químicos. Vamos a empezar por el alcohol. Entonces, se me hizo chistoso poner esta animación. Puse todos los efectos con un cuchillito. Bueno, el principal efecto del alcohol sobre la mucosa gástrica es que va a destruir, bueno, pues la va a destruir. Después va a pasar a destruir las uniones celulares e incrementar la producción de histamina. Va a favorecer la aparición de erosiones con lesión de capilares mucosos y esto lo que va a llevar es a la mayor formación de ácido, mayor hemorragia, y pérdida de proteínas. Pero no todo está perdido porque el libro decía que si ingeríamos poca cantidad de alcohol, a concentración de menos de 10%, tenía la capacidad de estimular producción de prostaglandinas, incrementar mecanismos de citoprotección gástrica. Entonces se me hizo muy chido ponerlo. Por el lado de los alimentos químicos, aunque pues es muy común que los pacientes, y pues en sí, yo creo que todos nos hemos comido unas papitas con chile y nos arde el estómago, el libro describe de que no había como que un argumento pues real, con evidencia real, que lo avalara, por así decirlo. Entonces, pues sí, no, pues sí. A la histología de estas lesiones se va a encontrar edema de la mucosa, erosiones, hemorragia subepitelial, escaso infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y las manifestaciones clínicas van a ser dolor en epigastrio, hiporexia, eructos, náuseas y vómito. Y el diagnóstico va a estar correlacionado con la ingesta del agente causal. Entonces, la endoscopia en sí no se va a usar. Se va a usar solo en los casos en los que la sintomatología sea muy acentuada y en los cuales los síntomas no se dan con el tratamiento. Y el tratamiento va a ser medicamentos de acción local. Se describen las sales de bismuto, los antiácidos, el cloróxido de aluminio y de magnesio, los AH2 e IBPs. Y estos van a ser útiles, pero no van a tener efecto inmediato. Es por eso que se prefieren los de acción local para estas situaciones. Bueno, entonces esas fueron las agudas. Y ahora para empezar con las crónicas. Estas van a estar caracterizadas porque tienen una existencia de infiltrado inflamatorio dentro de la mucosa, en la mucosa gástrica. Se van a dividir en crónicas no atróficas y en las crónicas atróficas.
Del primer grupo, pues ya dijimos que eran superficial y antral difusa, y del segundo, corporal difusa, multifocal y de origen alimentario. Entonces, de las primeras, permítanme 2 segunditos. Bueno, se me movió, pero bueno, las crónicas no atróficas van a tener como característica que, sí hay infiltrado inflamatorio, pero no va a haber destrucción ni pérdida de las glándulas gástricas. Entonces, empezando con la superficial, esta es la más sencilla. Se va a encontrar el infiltrado inflamatorio en banda y este va a ocupar la porción superficial de la mucosa gástrica en foveolas y cuellos glandulares. Va a ser asintomática en la mayor parte del tiempo y como tratamiento requiere nada más el manejo higiénico dietético. En la antral difusa, vamos a tener infiltrado linfoplasmocitario. Perdón, doctora, estoy muy nerviosa realmente. La mucosa del antro el infiltrado va a estar en la mucosa del antro, se va a expandir a la lámina propia. Respira, no pasa nada, todos son tus compañeros y a mí ni me ves. ¿Sale? Vale. Muy bien, tranquila. Síguele. Ok, también tiene como característica que puede dar una falsa pérdida glandular y una falsa atrofia. Y se van a mostrar folículos linfoides prominentes y estos van a ser signo patoneumónico de Helicobacter pylori. En su mayor parte van a ser asintomáticos, pero cuando llega a ser sintomático, la mayor parte suele ser porque ya llegó al punto de una úlcera duodenal. Y en la el diagnóstico se va a hacer por endoscopia con biopsia y se va a buscar erradicar el Helicobacter pylori. La química por reflujo vamos a tener que se va a caracterizar por edema estromal con expansión de la tortuosidad de separación foveolar, congestión vascular, escaso infiltrado inflamatorio y muscularización de la lámina propia. Este lo marcaba como punto clave. Se va a dar en su mayor parte en pacientes con anastomosis posgastrectomía o con reflujo duodenogástrico persistente. Va a ser progresiva, lo que quiere decir que no se va a quedar en una gastritis crónica, va a pasar después a ser una metaplasia intestinal y puede evolucionar hasta un carcinoma. Al principio es asintomática y conforme va pasando el tiempo, los pacientes comienzan a desarrollar hiporexia, náusea, vómito de aspecto biliar, epigastrio ardoroso. Creo que me faltó la palabra dolor. Es dolor epigástrico ardoroso y pirosis. Y el tratamiento van a ser medicamentos citoprotectores con capacidad de absorber las sales biliares, como es el sucralfato, y se tiene que tomar 1 hora antes de los alimentos. También tiene que tomar procinéticos y conversión de la anastomosis en una Y de Rux. No sabía cuál era ese, entonces busqué esta imagen. Entonces, pues aquí a lo que mi corto conocimiento alcanza a ver, pues nada más conectaron lo que sería, evitaron el paso del alimento hacia el estómago, ¿no, doctora? Y lo conectaron directamente hasta el duodeno. Bueno, lo que pasa en las anastomosis en Y de Rux es, más que todo, van seguidas de una resección gástrica parcial. No sé por qué ahí no lo quitaron. No entiendo muy bien para qué le dejan el estómago de esa manera, pero imagínense que le quitan esa parte, que quitas el tercio inferior del estómago junto con el píloro, vas a cerrar el duodeno, ¿sale? Y ya cerrado el duodeno, pues ahora sí, subes un asa intestinal y la anastomosas a lo que te quedó del estómago. ¿Para qué? Pues para que pase el bolo alimenticio. Y tienes que pegar
el asa que te queda de duodeno y de yeyuno proximal hacia tu otra asa para que puedas seguir teniendo el drenaje del material biliar, porque pues si no, ¿a dónde va a ir? Esta es una cirugía bastante compleja, la verdad es que se hace muy poco, se hace realmente para cáncer gástrico, en cáncer gástrico sí lo vamos a ver, pero pues sí. Bueno, más que todo no es tanto en gastritis, se utiliza mucho más en las úlceras gástricas cuando ya hay perforación, o en cáncer, como les digo. Entonces, no te preocupes por esta, la explicamos ahorita más tardecito con lo de la úlcera, ¿sale? Ok, gracias, doctora. Bueno, ahora con las gastritis crónicas atróficas, vamos a empezar con la corporal difusa, y esta va a ser la atrofia de glándulas oxínticas del cuerpo y fondo gástrico, con afección principal de las células principales y parietales. En epidemiología, decía el libro, la bibliografía, que se daba más comúnmente en escandinavos y noreuropeos. En el resto del mundo, pues no, casi no es común. Y en personas con grupo sanguíneo A. Tiene relación con enfermedades autoinmunes, como lo sería la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison. Sí. Y bueno, vitiligo e hipoparatiroidismo, lo siento. Se va a presentar con anemia, va a cursar con síntomas asociados a la anemia perniciosa. Entonces tendríamos la debilidad, piel pálida, las uñas quebradizas, el cabello débil. Bueno, pues todos los síntomas de la anemia. El diagnóstico pues también va a ser con endoscopía, y pues a la endoscopía vamos a observar una mucosa adelgazada. Se visualizaría también el incremento de la vascularización submucosa y probables pólipos hiperplásicos, y el tratamiento pues sería la sustitución de por vida de vitamina B12 en forma de cianocobalamina. Ahora la atrófica multifocal, esta se describía como focos independientes con distribución en parches de atrofia glandular y presencia de metaplasia. Se asocia con infiltrado inflamatorio mononuclear que desaparece conforme avanza la atrofia. Esta no tenía, bueno, en la epidemiología decía que estaba en todo el mundo y en todas las razas, no había ninguna preferencia por alguna o algún grupo de riesgo. El agente causal sería principalmente Helicobacter pylori, y va a cursar con una... Ay, disculpen, mi hermanito está haciendo ejercicio. Permítanme 2 segundos. Ya, ok, va a cursar con una pangastritis superficial y después con una gastritis central con riesgo de sufrir con mayor frecuencia una úlcera duodenal. Entonces, los síntomas que van a tener va a ser también hiporexia, vómito, dolor epigástrico. Bueno, y a la endoscopía, el diagnóstico se va a realizar también con endoscopía, con toma de biopsia, y aquí se resultaba que tenía que ser por duplicado de antro, cuerpo e incisura. El tratamiento se va a usar IVPs a dosis dobles con esquema de antimicrobiano para la erradicación de pylori, de H. pylori, con claritromicina y amoxicilina por 14 días. ¿Quiere agregar algo aquí, doctora? Bueno, aquí a lo mejor les ayuda una mnemotecnia para esta clasificación. La A es autoinmune, entonces A, autoinmune, y la B es de bicho, ¿sale? Porque está principalmente generada por infección de Helicobacter pylori. Esta pregunta también viene en el ENAR, entonces hay que escribirla, hay que guardarla, y les piden la clasificación en tipo A y B, ¿sale? Ahora,
en sí, la tipo autoinmune realmente no la vamos a encontrar aquí. Yo no he visto ni un solo paciente que la tenga. Y pues realmente lo vamos a ver por el tipo de anemia que va a tener el paciente, ¿sale? Esto es lo grave en ellos. Y en cuanto a la atrofia atrófica multifocal que es generada por Helicobacter pylori, pues realmente vamos a encontrar muchos pacientes. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de las gastritis son generadas precisamente por este bicho, ¿sale? Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes no erradican el Helicobacter de su paciente, va a tener dolor y molestias durante todo el tiempo que lo tenga. Entonces, es bien importante que en estos pacientes, o en un paciente que ustedes tengan y que se esté quejando constantemente, es raro que le vayan a poder hacer una endoscopía de buenas a primeras, pero piensen en erradicar el Helicobacter pylori. De hecho, en la guía de práctica clínica mexicana refiere que se puede empezar el tratamiento de manera empírica y si no resuelve, entonces se puede mandar a hacer la endoscopía, ¿sale? Entonces, en sus pacientitos que tengan gastritis, se le puede dar sus 3 medicamentos por sus 14 días y ver si tienen mejoría. La verdad es que la van a tener, la mayor parte. Sigue, hija. Gracias, doctora. Bueno, se me olvidaba algo. También el libro mencionaba de un seguimiento en esta atrófica multifocal y era en base a la metaplasia. Y si era completa, se hace control endoscópico e histológico cada 2 a 3 años. Y si es incompleta, es control igual endoscópico e histológico, pero cada 6 a 12 meses. Y ya. Ahora sí, las formas específicas. Vamos a empezar con la enfermedad de lo que encontré que se pronunciaba como Menetri. Entonces, esta es rara, es de etiología desconocida, se da en hombres mayores de 50 y lo que se encuentra es engrosamiento marcado de pliegues gástricos. Entonces, esto es como lo más resaltable, destacable de la enfermedad. Estos van a estar en fondo y cuerpo, mientras que el antro está indemne. Las erosiones en la superficie de los pliegues van a ser erosiones en la superficie de pliegues y o nodularidades. Al diagnóstico, a la endoscopía, vamos a ver engrosamiento y tortuosidad de las foviolas de la mucosa, con pérdida de las células parietales y principales sustituidas por células mucosas que toman dilataciones quísticas llenas de moco y estas penetran hasta la submucosa. Y la muscularis mucosae va a estar engrosada y puede existir metaplasia pseudopilórica. Las manifestaciones clínicas pues va a cursar con náusea, vómito, dolor epigástrico, pérdida de peso, diarrea, ascitis, edema, hemorragia de tubo digestivo alto, ya sea hematemesis o melena, y anemia e hipoproteinemia, a la radiografía con bario se iba a observar... ¿Qué? Bueno, sí, a la radiografía con bario se iban a observar estos quites y esto iba a ser confirmado por la endoscopía. Y para hacer el estudio histológico, el libro refería que se tenían que hacer macrobiopsias por la cuestión de que los quistes llegan hasta la submucosa. Y para hacer esto era con asas de polipectomía. El manejo, el tratamiento farmacológico iba a ser con AH2, IVP, anticolinérgicos y ante sintomatología intratable iba a ser gastrectomía subtotal o total, dependiendo del daño. Ahora la gastritis eosinofílica. Este va a ser un proceso inflamatorio, difuso, raro y afecta más comúnmente a la región antral. También iba a cruzar con anemia, también iba a tener situaciones de sangrado de tubo digestivo alto, dolor en epigastrio, hiporexia, náuseas y vómito. Los hallazgos en la endoscopía iban a ser engrosamientos de pliegues gástricos con nodularidades y dificultad, y se va a notar dificultad
a la distensión y dificultad de vaciamiento gástrico. El tratamiento de este va a ser con corticosteroides y estos van a controlar los síntomas, y tratamiento quirúrgico por obstrucción pilórica persistente. Ahora la gastritis linfocitaria, esta también es poco frecuente, es de etiología desconocida. Se va a estar caracterizada por presencia de abundantes linfocitos entre células epiteliales de las foviolas y cuellos glandulares, e infiltrado que puede o no producir lesiones en estructuras macroscópicas. Clínicamente se va a presentar como un síndrome de mala absorción. Su manejo va a ser con antihistamínicos, antiácidos, AH2, IVP, y el medicamento de elección, decía la bibliografía que era cromoglicato más la erradicación de H. pylori. Y esta es una imagen lo más cercana que pude encontrar de hiperplasia foviolar, porque no sabía cómo se veía. Pero pues sí, podemos ver pues cómo están crecidas las glandulitas, las células en sí. Bueno, no venía mucho de estas dos últimas realmente, entonces tampoco. Bueno, ya por último es la gastritis infecciosa, y esta va a estar relacionada directamente con el agente causal. Las más frecuentes iba a ser gastritis flemonosas por bacterias como tuberculosis, sífilis, infecciones micóticas, infecciones virales y parasitarias. La epidemiología va a ser más común, obviamente, en pacientes que son inmunosuprimidos, y el tratamiento es dirigido al agente causal. Y pues el uso de la endoscopia, igual que antes, era sugerido en situaciones en las que no disminuía la sintomatología ante el tratamiento empírico. Y ya, doctora. Ya, compañeros, sería todo por mi parte. Muy bien, de las gastritis infecciosas, es exactamente, bueno, es muy similar a las infecciones en esófago, ¿sale? Entonces, micóticas, pues va a ser por Candida albicans, las virales va a ser por herpes virus, tuberculosis y sífilis, ¿sale? Entonces, bueno, cuando nosotros tengamos a un paciente que tiene dolor epigástrico crónico, que se queja de sintomatología, lo primero que tenemos que pensar, así, es por Helicobacter pylori. Ese sería nuestro tratamiento a seguir. Después de dar erradicación, si el paciente no tiene mejoría, entonces ahora sí hacemos la endoscopía pensando en algún otro tipo de gastritis, ¿sale? Entonces, primero hay que pensar en lo más común. Otra de las cosas es pacientes con ingesta crónica de AINES. Hay que intentar modificar el patrón de los medicamentos para que no vayan a generar una alteración gástrica. Ahora, cuando ustedes salen y toman y fuman y comen, lo que tienen no es una gastritis, jóvenes. Acuérdense que ciertos alimentos y ciertos estimulantes hacen que su esfínter esofágico no cierre, no haya permeabilidad. Entonces lo que ustedes tienen es reflujo, ¿sale? Entonces, bueno, lo bueno es que también se alivia con omeprazol. Entonces, con estos pacientitos, por favor, les encargo que lo mismo que les dije la vez pasada, no nada más se trata de aventar omeprazol a todos, porque van a tener una mejoría, pero no se trata de mantenerlos por años solamente con el omeprazol, porque lo malo es que hay algunas, por ejemplo, la que se genera por el reflujo de las bilis, no se va a quitar con omeprazol. Entonces, si están viendo que su paciente no mejora, hay que estudiarlo. Y pues las demás, la verdad es que son bastante raras, se las tienen que saber, pero pues va a ser raro que las encuentren. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta ahorita? Por mi parte no, doctora. Muy bien, bueno. Chicos, tengo un procedimiento, voy a meter un paciente a sala, entonces el día de mañana vamos a ver la clase que íbamos a ver hoy porque es bastante larga, úlcera péptica es larga, entonces
vamos a dejarlo para mañana. Comenzamos con anatomía, fisiología. Y luego vemos lo de la úlcera, ¿sale? Entonces mañana la clase también va a empezar a las 6. Y yo espero que mañana sí me dejen en paz ya libre para poder terminar, o sea, para poder ver los dos temas. Vale, doctora, muchas gracias. Doctora, a mí no Sale, me chicos, tomó mañana no lista. va a haber preguntas, ¿sale? Nos vamos directos al tema. Doctora. ¿Escucha? Sí, dime, Alejandra. Ah, ok. Es que no me tomó lista y pensé que era porque sabía que iba el tema de úlcera péptica, pero ya no sé si me puso asistencia o no. Sí, tienes asistencia. Los únicos que no tienen asistencia es Daniel Miranda Miramontes y Jesús Abraham Calvillo Solís. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Vale? Doctora. Muy bien,